Buenas tardes amigos, aquí estamos en un nuevo episodio de Salud Día a Día por @NeuroDM. Yo soy Raquel Chirinos y tengo el placer de presentar al doctor neurocirujano José Rincón Peña. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Parkinson. El doctor nos va a orientar sobre esos signos que deben alertar al paciente y a los familiares de que algo está sucediendo en el cerebro. ¿Cuáles son esos signos leves que deben alertar? Aparte de los temblores, que es lo que la gente más asocia con Parkinson, hay otros signos. El doctor Rincón Peña nos va a orientar. Adelante. Hola Raquel, muchas gracias por la invitación a tu programa y esta oportunidad de compartir con la población de nuestra región en relación a esta patología frecuente y que cuyos signos y síntomas es conveniente poder poner en evidencia en etapas tempranas de la enfermedad con la finalidad de poder controlar de la mejor manera posible esta enfermedad. En relación al síndrome de Parkinson o a la enfermedad de Parkinson, podríamos hablar de que los signos y los síntomas predominantes y tal vez los más molestos para el paciente y los más incapacitantes son los síntomas motores. Aunque hay un grupo de síntomas no motores, los síntomas motores son los que primero se ponen de manifiesto y que son los primeros que llevan al paciente a la consulta. Estos signos son sobre todo un temblor, que es lo más característico, un temblor en contador de monedas, un temblor de baja frecuencia que tendría más o menos, se parecería a este movimiento que estoy haciendo en mi mano, y que aumenta con el estrés y que se pone de manifiesto cuando el paciente intenta hacer algún movimiento. Hay otro signo que es la rigidez. El paciente que presenta el síndrome de Parkinson tiende a tener rigidez de una mitad de su cuerpo predominantemente. Es raro que un paciente con rigidez bilateral presente enfermedad de Parkinson. Sin embargo, los pacientes con esta enfermedad pueden tener rigidez en los miembros, en un solo miembro o en los dos miembros de un mismo lado del cuerpo. Esta rigidez evita, por ejemplo, que si se va a hacer la movilización de una articulación, esta se haga fluida, como te muestro, sino que por el contrario, esta movilización se hace en forma interrumpida porque hay dificultad y resistencia para el movimiento, y sería algo como esto. Entonces eso se llama signo de la rueda dentada, es otro signo de Parkinson. Pero hay otras manifestaciones motoras del Parkinson. Una de ellas es la inexpresividad facial. El paciente se presenta con lo que nosotros conocemos como cara de jugador de póker, en la que el paciente no tiene expresividad facial, no es capaz de expresar emotividad. El paciente puede estar feliz, o el paciente puede estar iracundo, o el paciente puede estar triste, y sin embargo no mostrar en su expresión facial ninguna manifestación que te permita acceder a su condición interior, a conocer qué emociones estás experimentando. En relación a también un signo, un síntoma, pero sobre todo un signo, es la dificultad del paciente de iniciar la marcha. Hay trastornos de la marcha interesantes, y el paciente de Parkinson es un paciente al que le cuesta iniciar la marcha, ¿sí? Una vez que logra iniciar la marcha, el paciente no da pasos grandes, sino que son pasos cortos, ¿verdad? Con el tronco inclinado hacia adelante, y los miembros no hacen el movimiento de basculación normal que tú ves en un paciente o una persona sana que no padece la enfermedad, sino que las manos están en una posición fija, el paciente está encorvado, inclinado hacia adelante, y es una marcha a pasos cortos. Estos pacientes
Una vez que inician la marcha y sobre todo cuando la enfermedad está avanzada, ellos también les cuesta detener la marcha. Entonces, estas características se pueden ver en un paciente que está en un momento avanzado de la enfermedad, con trastornos motores. Me preguntaba sobre los signos tempranos. Si es verdad, estos signos y síntomas de los que te estoy hablando son evidentes en el paciente que tiene diagnóstico de Parkinson y que ya tiene un camino recorrido. Pero hay signos y síntomas que pueden verse y que serían signos que podrían llamar la atención en pacientes en condiciones bien específicas. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene un familiar cercano, padre, abuelo, un tío, que haya tenido enfermedad de Parkinson, estos signos que podrían parecer banales en otras personas podrían ser tomados en consideración como un signo de alarma, aunque no es un signo que se presenta en un paciente que de cualquier manera va a presentar la enfermedad, sino que son signos y síntomas que en retrospectiva se sabe que se han presentado. Uno de ellos es la disminución de la capacidad de oler, hiposmia. Es un signo que se presenta hasta 10 años antes de la aparición de los primeros síntomas motores. Otro signo, otros síntomas que se presentan son síntomas como el estreñimiento. Los pacientes que presentan Parkinson y se estudian en retrospectiva, muchos de ellos refieren haber presentado estreñimiento durante mucho tiempo antes de la aparición de los síntomas. En general, cuando una persona presenta estos síntomas y tiene un familiar con Parkinson, se sabe que a pesar de que la enfermedad de Parkinson es multifactorial y no podemos atribuirle a ningún factor específico la aparición de los síntomas o la activación de la presencia de estos síntomas, se sabe que entre el 5 y el 10% de los pacientes que tienen familiares con Parkinson, estos síntomas deben ser tomados en cuenta porque advierten sobre la posibilidad, pero te repito, no es una condición sine qua non, sobre la posibilidad de que se presenten en el futuro los síntomas motores. Entonces estos son signos de aparición muy temprana, te repito, hasta 10 años antes de presentar los síntomas motores, el paciente puede presentar los signos de los que te estoy hablando, los síntomas de los que te estoy hablando. Doctor, el sueño, la higiene de sueño también relacionado con el Parkinson. Sí, también como un signo, como un síntoma, porque son cuestiones que experimenta el paciente y no puedes poner en evidencia desde afuera. Las alteraciones del sueño, pero sobre todo de la calidad del sueño, los pacientes refieren insomnio y muchos de ellos refieren pesadillas, también en etapas anteriores a la aparición de los síntomas motores. Sin embargo, como te repito, no todas las personas que sufren de estreñimiento y pesadillas van a presentar Parkinson. Son signos que se ha puesto en evidencia en retrospectiva una vez que se estudian los pacientes que actualmente presentan síntomas motores. Se ha logrado establecer que ellos han tenido esos síntomas. Doctor, ¿la diferencia entre Parkinson y parkinsonismo? Sí, las alteraciones, las manifestaciones motoras que se presentan en el Parkinson podrían presentarse en otras patologías del sistema nervioso central, y con las que más frecuentemente nosotros lidiamos en la consulta es con las secuelas de accidentes cerebrovasculares, con los pacientes que tienen tumores en el sistema nervioso central, en áreas que tienen que ver con el control de movimiento y el equilibrio,
y en pacientes con hidrocefalia, que también tienen alteraciones motoras que podrían simular los síntomas motores del Parkinson. Doctor, ¿qué equipo multidisciplinario de médico debería tratar a un paciente con Parkinson? Bueno, algunos se preguntarán por qué un neurocirujano está hablando de Parkinson. Y la respuesta es sencilla. El manejo del paciente con enfermedad de Parkinson es un manejo multidisciplinario que debería estar encabezado por un neurólogo. El neurólogo debería dirigir y hacer el diagnóstico inicial del paciente con Parkinson. Sin embargo, siendo la enfermedad de Parkinson una enfermedad que compromete, al comprometer el sistema nervioso central, compromete varios sistemas y están comprometidos varios circuitos cerebrales que tienen que ver con el control de emociones. O sea, la emotividad está alterada, tiene que ver con circuitos que tienen que ver con el control de funciones viscerales, tiene que ver con el control de funciones que tienen que ver con la emotividad, con el sueño. Entonces, debe el grupo, el equipo que va a tratar el paciente con Parkinson, debe poder acceder y cubrir todas las áreas que están comprometidas. Entonces, es cierto, el neurólogo debe hacer el diagnóstico inicial y debe instaurar el tratamiento farmacológico, pero también debe haber un equipo de neuropsicólogos que atiendan al paciente, porque hay alteraciones psicológicas en el paciente. Debe también intervenir en el equipo foniatras, ¿verdad? Fisiatras, porque en la medida en que nosotros logremos controlar y prevenir y fortalecer al paciente en lo que sabemos que van a ser sus debilidades a futuro, por ejemplo, el control de la marcha, el control del equilibrio, debe irse trabajando el control del lenguaje, la deglución, que son elementos que se van a comprometer en el futuro. El equipo debe incluir, entonces, como te decía, neuropsicólogos, fisiatras, terapistas de lenguaje, y debe incluir al neurocirujano, porque existen tratamientos quirúrgicos para complementar el tratamiento farmacológico del paciente con Parkinson. De ninguna manera estoy diciendo que el tratamiento quirúrgico es curativo para la enfermedad de Parkinson, pero debe ser tomado en cuenta en un punto de la enfermedad en que la respuesta a los fármacos es deficiente y produce complicaciones que pueden ser controladas con el manejo quirúrgico. ¿Sí? En el manejo quirúrgico hay varios procedimientos que podemos utilizar, como son la lesión mediante el uso de radiofrecuencias o de ultrasonidos de áreas específicas en los núcleos de la base que permiten controlar sobre todo el temblor y las disquinesias, y podemos utilizar también procedimientos de estimulación cerebral profunda con estimulación uni o bilateral. Doctor, en su experiencia, ustedes han visto, ¿hay más hombres que mujeres con Parkinson? Depende de las series que revises, pero en general hay un acuerdo en que es igual. Hombres y mujeres, esta vez no te voy a decir, como sucede en tus programas, que las mujeres presentan más Parkinson que los hombres. La relación está pareja, ¿sí? No hay un género predominante, aunque hay series que reportan la presencia de Parkinson por cada 3 mujeres, 4 hombres, al contrario, por cada 3 hombres, 4 mujeres. En general está balanceado. Gracias, doctor Wilton Peña. Esperamos que esta información sea útil